Cierra la puerta si quieres. Bueno, buenos días. Vamos a seguir con nuestro seminario de sexo, sexualidad y sexuación, y hoy vamos a hablar de un tema medio clínico, medio teórico y medio psicoanalítico, que es el capítulo de perversiones, parafilias y psicopatías, ¿no? Antes que nada me gustaría decir que estos términos, aunque se usan de una manera bastante superficial en la vida diaria y en la vida psicológica y en la vida psi, pues no son la misma cosa, ¿eh? Ahí tenéis la foto del primer perverso conocido y documentado que hubo, que es el Marqués de Sade. El Marqués de Sade, como todos sabéis, yo supongo que todos habéis leído algún libro verde del Marqués de Sade, ¿no? No veo ningún hombre. Las mujeres no leen pornografía, como sabéis. O si leen pornografía, leen otro tipo de pornografía, ¿no? El caso es que el Marqués de Sade es un personaje de su tiempo, ¿no? Un personaje de su tiempo porque nació en la Ilustración. Y la Ilustración es un momento histórico muy importante para nuestra especialidad y para la ciencia y para la secularización del conocimiento. Y este hombre pues era un aristócrata que era un parafílico y que escribía pues novelas y escribía todo tipo de relatos relacionados con el sexo y con todas las posibilidades del sexo, ¿no? Este hombre pues pasó su vida entre la cárcel y el manicomio, ¿no? Un tiempo en la cárcel, un tiempo en el manicomio, volvía a salir, volvía a entrar, participó en la toma de la Bastilla, es decir, era un revolucionario de aquella época, de la época de la Ilustración, que como sabéis la Ilustración es una ruptura con el mundo, digamos, religioso-teológico y el paso a lo que se entiende como naturalismo, ¿no? El naturalismo es una disciplina, una idea que venía a decir que las enfermedades mentales tenían causas naturales, ¿no? Que es una idea, como podéis ver, muy moderna, ¿no? Las enfermedades mentales tienen causas naturales, no tienen causas teológicas, ni son castigos ni vicios de una estirpe, ni son el castigo que Dios nos da por haber hecho alguna cosa fea, ¿no? Ni responden a la degeneración, ni responden a la desviación, ni responden a ninguno de estos conceptos que se barajaban antes de la Ilustración. De manera que el Marqués de Sade lo que nos enseñó es que hay un mundo intermedio, la Tierra Media, un mundo intermedio entre la locura y el crimen, ¿no? Entre la locura y el crimen hay un término medio, y ese término medio es el que los psicoanalistas, Freud, llamó la perversión. La perversión viene a sustituir a la idea de la degeneración, ¿no? Que es la idea que circulaba por Europa antes de la emergencia de la Ilustración. Es decir, había razas degeneradas, como había sujetos degenerados, había sujetos desviados,
Pero Freud dijo, no, eso de la degeneración y la desviación es una antigualla, ¿no? Una reminiscencia de la teología. En realidad, la perversión es un mecanismo que utiliza la mente humana para enfrentar determinados aspectos en contradicción, morales, libidinales y de la personalidad vista como un todo, ¿no? Bueno, yo he puesto aquí esta especie de diapositiva para, no sé si me dará tiempo de hablar de todo, pero por lo menos de poner un índice respecto de lo que me gustaría hablar, ¿no? Bueno, la perversión y las parafilias y las psicopatías pues son términos que en la psicopatología clásica vienen juntos, ¿no? Vienen como muy mezclados, hasta Freud. Ahí tenéis un libro, Las psicopatías sexuales, de von Krafft-Ebing, que es un clásico, difícil de encontrar, por no decir imposible. Yo tengo una versión breve de este libro en español, que fue editado hace años por una editorial valenciana que se quemó, no sé si la quemaron o se quemó ella sola. El caso es que hay muy pocos ejemplares de este libro, que fue escrito en alemán y que fue un bestseller en la época. Este libro se vendió muchísimo en Europa, ¿no? Porque era un libro verde, ¿no? Es un libro de casos. Es un libro de casos que la gente compró con mucha afición, porque es un libro donde Krafft-Ebing pues expone una serie de casos que en aquella época se veían en los manicomios y que tienen que ver con la desviación sexual, ¿no? Le llamó psicopatía sexualis precisamente porque para los psiquiatras clásicos hablar de psicopatía es lo mismo que hablar de perversión. Hablar de psicopatía, por ejemplo, en Kurt Schneider tiene un libro clásico que se llama Las personalidades psicopáticas, y para Kurt Schneider las personalidades psicopáticas son lo que hoy entendemos como trastornos de personalidad, es decir, el eje 2. El eje 2, todo lo que hay en el eje 2 lo describió Kurt Schneider en su libro Las personalidades psicopáticas. Y el término psicopatía, en este sentido, pues está mezclado con lo parafílico, con la psicopatía en el sentido antisocial que hoy entendemos, y con las perversiones, que es el término que introduce Freud para entenderlo, ¿no? Ya hemos empezado, Silvia. Ya, Paco, es que me estoy saliendo de aquí. Ven. Laura, que si pusiera... Laura Ripollés, ¿quién es? Sí, vale, pues... Oye, que me cuesta llegar y aparcar, ¿eh? Vale, no te preocupes, que... Adiós. Laura Ripollés es la delegada de curso. Bueno, perversión. ¿Qué es perversión? Vamos a irnos a la etimología de la palabra, ¿no? La etimología de la palabra perversión es una versión exagerada o hiperbólica de algo. Es decir, este es el significado de la perversión, es decir, una versión exagerada, pudiéramos decir excluyente de todas las demás, ¿no? Hiperbólica, una exageración, ¿no? En este sentido, la parafilia sería el término que emplean los americanos del DSM para referirse a la perversión sexual, ¿eh? Pero fijaros que el término parafilia es un término light, ¿eh? Es un término light, y en cierta manera es un término que se ha blanqueado, ¿no? Es decir, la perversión y la parafilia no son exactamente lo mismo, ¿no? Porque hay perversiones que no son sexuales, hay como luego veremos, ¿no? Perversiones que no son sexuales, y las perversiones sexuales son lo que en el DSM se clasifica como parafilias, ¿no? Porque la perversión en realidad no es un concepto clínico, sino un metaconcepto
es decir, un concepto lingüístico, y viene determinado por operaciones de desplazamiento y condensación, ¿no? En este caso, el repudio, que es lo que Freud llamaba la Verleumdung. La Verleumdung. Es decir, Freud pensaba que habían tres estructuras en la personalidad. Una de ellas era la neurosis, que se caracterizaba por la represión. Luego explicaré en qué consiste esto. La psicosis, que consiste en la forclusión, el rechazo de un significante, ¿eh? Y luego está el repudio, que es un sí pero no. Es decir, yo ya sé que, pero no, ¿eh? Yo ya sé que, pero no. Esto es el repudio. Es decir, el repudio es... Los psicópatas, por ejemplo, estos que salen por la tele, que matan gente y que violan chicas y que luego las matan y cosas de estas, ellos saben que no pueden hacerlo, que van a ser perseguidos por la policía y van a ser encarcelados, ¿no? Ellos lo saben, no es que no lo sepan, como los psicóticos. Los psicóticos no lo saben, pero los psicópatas sí saben. Y a pesar de que lo saben, pues lo llevan a cabo precisamente por seguir la autopista del principio del placer, ¿no? Para un psicópata lo que importa es el principio del placer, no las contrariedades que pueden surgir después a través de la policía, de la cárcel o del castigo. El castigo les da igual, ¿no? El castigo es algo que está en el futuro, ¿eh? Como decía Sade, el castigo es algo que está en el futuro. El placer es algo que está en el presente. En este sentido de presentificación continua del placer es lo que caracteriza la perversión. Es decir, que la perversión no es un concepto clínico, no es un nicho nosográfico, no es un diagnóstico, ¿eh? Es una conceptualización, un metaconcepto que incluye todos aquellos síntomas, sean de la serie que sean, donde opera este principio de no contradicción, este principio de decir yo ya lo sé, pero, ¿eh? ¿Qué es lo que le pasa a los neuróticos, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando decimos que la represión es la característica principal de la estructura neurótica? ¿Qué quiere decir esto de la represión? Pues lo que quiere decir es que, por ejemplo, un neurótico cualquiera o una neurótica cualquiera te plantean un dilema. Yo no puedo hacer, yo no puedo ir, yo no sé qué me pasa, qué es lo que me pasa, no me entiendo a mí misma. Es decir, este discurso histérico de toda la vida es lo que caracteriza la neurosis. Es decir, la neurosis es algo así como lo que le sucede a Edipo cuando la esfinge le presenta dilemas, ¿no? O sea, el neurótico siempre te plantea un dilema. Es que yo no puedo. Bueno, lo que tiene usted que hacer es esto. Ah, no, es que eso no puedo. Tampoco. No, bueno, lo que tienes que hacer es hablar con tu marido. No, es que eso no se puede hacer porque... Es decir, te plantea un dilema, pero inmediatamente te imposibilita la capacidad de resolverlo, ¿eh? Eso es típico de la represión en las neurosis. Eso es, digamos, el alma mater de las neurosis. Ese que pregunta porque no sabe, pero al mismo tiempo no hace lo que tú le dices. Por eso en las neurosis hay que entrar por otro sitio, ¿no? No se puede persuadir al neurótico a que haga algo, ¿no? A que haga algo que no está haciendo. Pues lo que tienes que hacer es salir de casa. Ah, no, es que no puedo, ¿eh? Bueno, lo que tienes que hacer es hablar con tu madre. Ah, no, eso es imposible. Es decir, siempre hay un dilema que no se puede resolver
como lo resolvería cualquier persona sensata, ¿no? Siempre hay una barrera. Esa barrera se llama represión, ¿eh? En la psicosis, sin embargo, lo que hay es lo que se llama una forclusión. Es decir, el psicótico niega en el otro todo saber. Él lo sabe todo. El que lo sabe todo y niega a su vez el saber del otro, eso es típico de los psicóticos. El que delira con que hay una corporación internacional que lo persigue a través de la televisión y que él sale en internet y que todo esto que aparece en la esquizofrenia muchas veces de una manera continua y siempre con la misma historieta de fondo, eso es un saber que tiene él pero que tú no lo tienes, ¿no? Tú no lo puedes tener porque él lo está negando en ti. Eso se llama proclusión, ¿no? O rechazo. Y la denegación o repudio es ese saber y no saber, ¿no? Ese saber y no saber. El perverso sabe que lo que está haciendo es ilegal. El perverso sabe que lo que está haciendo es una barbaridad, ¿no? Pero lo hace. Lo hace y luego lo puede negar que lo ha hecho. Es decir, hay como una negación, aceptación de esa pulsión en función de con quién hablen, ¿no? Hay un cuadro de Tintoretto muy interesante, no lo he puesto porque es un cuadro que se llama Susana y los viejos. Susana y los viejos representa una escena de la Biblia donde Susana, que era una chica que vivía en una casa rodeada por un jardín, un buen día baja de verano, de mucho calor, baja a la fuente a bañarse desnuda, ¿no? Y entonces detrás de los setos hay unos señores que la están espiando, que la están observando desde detrás del seto, y entonces estos señores la denuncian por haberse expuesto desnuda a la mirada de estos señores. Yo no sé si sabéis que para un judío de aquella época el mostrarse desnuda tenía un castigo que era la pena de muerte. Es decir, mostrarse desnuda en determinadas religiones es un crimen, ¿no? Un crimen. Y entonces ellos delatan a Susana y la llevan a un tribunal, a un Sanedrín de estos, o como fuere, ¿no? Y entonces le ponen un abogado defensor, que es el profeta Daniel, que es el que se encarga de su defensa. El dilema que tienen los jueces hebreos al respecto de Susana es: ¿sabía o no sabía Susana que los viejos estaban espiándola? Fijaros qué interesante, porque todo el juicio transcurre alrededor de esta pregunta, de esta duda. Si sabía que la estaban espiando, es culpable. Si no sabía que la estaban espiando, es inocente. ¿No? La pregunta que yo hago es: ¿sabía o no sabía Susana que la estaban espiando? Si vosotros creéis en el inconsciente, es una cosa. Si vosotros no creéis en el inconsciente, es otra. Es decir, no tiene ninguna relevancia que Susana supiera o no supiera que la estaban espiando. Ninguna. Y el profeta Daniel lo dice: no caerá sobre mí la sangre de esta mujer. Que es una manera de decir que para él no se iba a alinear junto con aquellos que pretendían matarla, lapidarla, y entonces basa su defensa precisamente en esta
incapacidad de saber o no saber, ¿no? Aquí tenemos en esencia lo que es la perversión. Claro que Susana sabía que la miraban, claro que lo sabía. Ahí está la gracia, ¿no? Porque si no, ¿para qué? Se hubiera podido duchar en su cuarto, ¿no? Es decir, claro que lo sabía, claro que lo sabía. Esto es el conocimiento que tenía Daniel, ¿no? Lo sabía. ¿Y qué? ¿No? Lo que hace Daniel es posicionarse a favor del deseo de Susana y no de una justicia implacable y estúpida como la que pretendían hacer aquellos jueces. ¿Locura o maldad? Aquí tenéis al Marqués de Sade, que antes he preguntado si habían leído algo de Sade y me lo han negado todas. ¿Tú qué opinas, Silvia? ¿Tú has leído algo del Marqués? Aunque sea Justín o la filosofía en el tocador, ¿no? ¿No lo has leído? Lo he escuchado en algunos foros, pero no lo he leído. Ya, muy bien. Muy mal. No, muy mal, no. Antes he dicho que si hubiera aquí algún chico seguro que lo habría leído, porque los chicos, como sabéis, nos hacemos adictos a la pornografía enseguida. Eso es una de las diferencias en los cerebros masculinos y femeninos. Las mujeres no necesitáis la pornografía, los hombres sí. Bueno, eso es materia para otro curso, yo creo. Bueno, os voy a contar una historia que a mí me parece muy interesante, que es que a alguien se le ocurrió, a una psicoanalista que se llamaba Stella Weldon. Stella Weldon es una psicoanalista especialista en psicología forense que vive en el Reino Unido, aunque es de origen argentino, y que tiene libros muy interesantes que creo que están por aquí en esta presentación y que luego os relataré. El caso es que Stella Weldon tiene un libro que se llama Jugar con dinamita, y en este libro plantea esta mujer es especialista en perversiones sexuales y en criminología y en todo este tipo de mundo donde se mezcla lo criminal con lo psicopatológico, ¿no? Y entonces lo que plantea en el libro es una serie de criterios operativos para el diagnóstico de la perversión, ¿no? Y aquí los tenéis, ¿no? Encapsulamiento. Stella Weldon propone el término encapsulamiento en lugar del término disociación. ¿Por qué? Porque en la disociación hay como una separación de tal manera que una parte de la mente ignora a la otra parte, ¿no? En el encapsulamiento no. En el encapsulamiento, según ella, lo que hay es un tránsito, digamos, directo y continuo. Es decir, esto explicaría por qué el perverso sabe y no sabe, ¿no? El perverso sabe y no sabe por qué, pues porque está encapsulado, ¿no? La compulsión y repetición, es decir, para hablar de perversión es necesario que algo se repita. Es decir, si algo no se repite es un episodio perverso también, pero no garantiza un diagnóstico, digamos, operativo de perversión, de perversidad, ¿no? La tercera parte, el tercer ítem es muy importante, ¿no? La participación del cuerpo. Es decir, no existe una perversión mental. Es decir, no existe una fantasía perversa. No existe un pensamiento perverso en el sentido cristiano. En el sentido cristiano es obra, palabra u omisión. Es pecado, tanto si es de obra como de palabra u omisión. Pues no. En la perversión, si es de palabra o es de pensamiento, no es perversión. Para que haya perversión tiene que haber una conducta perversa, donde se participe el cuerpo. Esto es muy importante porque la conducta humana está bastante separada de los procesos inteligentes del cerebro. De tal manera que la conducta humana puede ser muy estúpida, ¿no?
Fijaros si es estúpida que hayan pillado a Cristina Cifuentes por robar 2 cremitas en no sé dónde, en un supermercado. Fijaros, eso es una cosa, ¿os dais cuenta? Esto es una conducta estúpida, una conducta perversa, una conducta estúpida, porque es que no tenía los 40 euros para pagarse la cremita. Es absurdo. O sea, ¿cómo una persona inteligente, una persona que está expuesta públicamente, puede robar una cremita? Es una conducta absolutamente estúpida, ¿no? Lo que demuestra que la conducta humana puede ser muy estúpida a pesar de que el cerebro sea muy inteligente o inteligente normal, ¿no? Una cosa sensata. Es decir, ¿por qué las bulímicas vomitan? O sea, ¿para qué vomitar si eso es estúpido? Tú quieres hacer régimen, pues hacer régimen, pero no vomites. O sea, hay conductas que pertenecen al clúster de las manías, pudiéramos decir, ¿no? Que parece que sean conductas estúpidas, ¿no? La piromanía. ¿Por qué se prende fuego al bosque? Bueno, habrá casos en los que habrán intereses de por medio, está claro, ¿no? Pero cuando hablamos de piromanía no estamos hablando del que quema un bosque para obtener un beneficio. Estamos hablando de un pirao, de un perverso, de una persona que prende fuego al bosque porque obtiene un placer perverso con encenderlo y con apagarlo, ¿no? Que ahí está la clave de la cuestión de por qué hay pirómanos. Los pirómanos existen para apagar el fuego, ¿no? Y para prenderle fuego y luego poder apagarlo y aparecer como salvador, ¿no? Bueno, la participación del cuerpo, entonces, el tercer ítem. El cuarto ítem es la relación de objeto parcial. Es decir, ¿qué es un objeto parcial? Un objeto parcial es una parte del cuerpo. Es decir, las tetas son un objeto parcial. El pene es un objeto parcial. La vagina es un objeto parcial. Las nalgas son un objeto parcial. Las bragas son un objeto parcial, en este caso inanimado, ¿no? Es decir, hay una serie de objetos parciales que son lo que interesan. El objeto total no interesa, ¿eh? Lo que interesa es ese trozo de la anatomía y no otro, ¿no? La interferencia emocional. La interferencia emocional quiere decir que los perversos no hacen el amor, hacen el odio, ¿no? Es decir, hay una mezcla de sentimientos amorosos y de agresión que van juntos. No hay una separación entre ambos. La deshumanización del objeto, pues ya sabéis todos lo que es. Es decir, es imposible matar a alguien si se considera una persona idéntica a ti, ¿no? Un similar, ¿no? La empatía se lleva a cabo con los iguales, con los similares, ¿no? Si tú deshumanizas un objeto, pues entonces lo puedes hacer toda clase de barbaridades, ¿no? La sexualización. La sexualización es una manera de no pensar, ¿no? Una manera de no. La sexualización es algo que se opone al insight. Mientras hicimos una vez un seminario que lo hizo Matías Real, no sé si os acordáis, Matías Real, sobre una película que ahora no recuerdo cómo se llamaba, sí, Vergüenza, Shame. Hicimos una que ahí se ve muy claro, ¿no? La sexualización de este hombre, del personaje principal, que en realidad esta sexualización está construida para no entender, no saber qué es lo que le pasaba con su hermana, ¿no? Él no quería saber eso, ¿no? Y la hermana aparece por su casa y, en fin, lo pone en un brete, ¿no? La inscripción fija quiere decir que algo tiene que ser así y solo así. Así y solo así. Es decir, lo que diferencia a un perverso de un rasgo perverso es que el rasgo perverso puede aparecer y desaparecer, ¿eh? Pero lo que diferencia al perverso es que tiene que ser siempre así, ¿no?
tiene que ser siempre igual, en este orden, primero así, luego así, luego así. Es decir, esto es lo que caracteriza al perverso del que presenta algún rasgo perverso. La hostilidad, bueno, la hostilidad ya os he comentado antes cuando hablaba de la interferencia emocional, de que la agresividad la agresividad es un clúster de genes que unos tienen y otros no tienen, ¿no? Y que tiene mucha relación con el gen de la MAO-A, la monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa es un enzima que degrada las catecolaminas, ¿no? Y lo que se sabe es de que hay ciertos polimorfismos de ese gen, que tienen que ver con las repeticiones de nucleótidos, que hacen que las personas sean más agresivas que otras. Por eso se habla de cazadores y de granjeros, ¿no? Se habla en este sentido, de personas que tienen o que puntúan alto en agresividad y personas que puntúan bajo, ¿no? Sin embargo, muy probablemente este gen no sea el único, ¿no? Hay probablemente decenas de otros genes que también tienen influencia en estas conductas agresivas que todavía no están ni siquiera identificados. Lo que sí que sabemos es que el MAO-A tiene mucho que ver con la agresión, ¿no? Y bueno, y luego la necesidad de tener el control total, ¿no? Tener el control total es un rasgo muy característico de los perversos, también de algunos neuróticos y también de algunos psicóticos, pero desde luego es un ítem que es, digamos, está presente en el diagnóstico operativo de la perversión, que es lo que propone Stella Weldon. A mí me parece muy interesante este listado, porque aclara mucho que es perverso y que no es perverso, ¿no? Gracias a este diagnóstico operativo, ¿no? Aquí tenéis a Stella Weldon, que ha escrito esos dos libros que yo os recomiendo que los leáis, porque son casos, son libros de casos, y hay uno que es muy antiguo, bastante más antiguo que el otro, Madre Virgen Puta, es mucho más antiguo y está dirigido a la perversión femenina, ¿no? Mientras que Jugar con dinamita ya es, digamos, más reciente y es y plantea casos distintos, ¿no? De hombres y de mujeres. Hay diferencias entre las perversiones femeninas y las perversiones masculinas, ¿no? Los hombres, como sabéis, tienen más parafilias que las mujeres, tienen más consumo de drogas y tienen más conductas criminales que las mujeres, que por el contrario tienen otro tipo de enfermedades, como por ejemplo los trastornos alimentarios, las depresiones, y en relación con lo que es la perversión femenina, la diferencia fundamental que hay en una perversión en una mujer y en un hombre es que la perversión femenina remite al cuerpo, al propio cuerpo, ¿eh? El hombre lo proyecta siempre en otras personas. En las perversiones femeninas, precisamente por eso, se relacionan con la maternidad y con la prostitución, ¿eh? Esto es el libro de Weldon, donde habla de Madre Virgen Puta, ¿no? Es decir, por eso